Una vez más, bienvenidos a todos. En esta mañana vamos a hacer algo especial. Siempre es especial, pero algo un poquito diferente. Vamos a comenzar hoy. Hoy va a ser una introducción a una nueva carta o libro de la Biblia. Vamos a estudiar y escuchar mensajes basados en la epístola o la carta de Santiago. Hace unos meses atrás, por 2 años y medio creo, si no me equivoco, estudiamos y repasamos todo el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Versículo por versículo. Y entonces ahora lo que queremos hacer es, vamos a tomar esta carta titulada Santiago y la vamos a estudiar. Entonces todos los mensajes por los próximos varios meses van a ser basados en la carta de Santiago. Entonces ahora vamos a hacer una introducción, vamos a hablar acerca de quién es Santiago, de qué se trata la carta, y luego vamos a tener un mensaje basado en uno de los temas principales que encontramos en Santiago. La tarea para ustedes es entonces estudiar Santiago, los animo. Santiago solamente tiene 5 capítulos, son 108 versículos, es que es una carta corta que fácil podríamos leer o escuchar, pero me gustaría animarlos a más que leer, estudiar. ¿Quién es Santiago? Y de nuevo, nunca me voy a cansar de decir esto, no tienen que creerme a mí. Es más, les animo a que nunca me crean a mí solamente porque yo estoy aquí parado y les estoy diciendo estas cosas, sino quiero animarlos a que ustedes estudien la Biblia por sí mismos. Y cuando tengan preguntas, pregúntenme a mí, pregúntenme a uno de los ancianos, a una persona que ustedes confíen, que les puedan contestar con la Biblia. ¿Okay? Pero nuestro deseo como líderes de aquí de la iglesia Crosspoint es que todos crezcamos en nuestro conocimiento de Dios y las Escrituras de una manera individual. O sea, todos tenemos una responsabilidad individual de ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, el libro de Santiago, déjenme decirles que el mensaje de hoy es titulado Fe Genuina. Fe Genuina. Y vamos a explicar eso cuando entremos al mensaje. Pero lo primero que quiero hacer es hablar un poquito. Bueno, déjenme decirles el punto principal, que es que Dios es solamente glorificado por obras producidas por fe genuina. Dios es solamente glorificado por obras las cuales son producidas por fe genuina. Lo que queremos decir con eso es obvio que cada uno de nosotros podemos producir ciertas obras con una intención equivocada o mala, no producidas por una fe genuina. Todos podemos hacer cosas por diferentes razones. Estoy seguro que todos de nosotros hemos hecho cosas buenas con fin de recibir algo de regreso, no nada más porque somos buenas personas, sino que hacemos ciertas cosas con maña, ¿verdad? Sin necesariamente tener buenas intenciones. O sea, eso es obviamente posible y muy común. Lo que estamos diciendo es que Santiago está bien preocupado cuando escribe esta carta. Está bien preocupado de que las personas que lean esta carta, que se llaman cristianos, estén seguros de que la fe que tienen es una fe genuina, porque también hay una fe falsa. Eso es lo que vamos a estudiar. Antes de entrar a los 3 puntos que tengo para compartirles, quiero compartir con ustedes algunos hechos acerca de la Biblia, específicamente acerca del libro de Santiago. No sé cuántos sepan acerca de Santiago. Muy fácilmente, si tienen ustedes una Biblia de estudio, lo cual les recomiendo que tengan una Biblia de estudio, ahí pueden encontrar mucha información, porque toda la información que la mayoría de las Biblias de estudio tienen es información ya bien conocida. Pero también, y ahora con el internet las cosas son muy diferentes, porque todo está disponible en el internet. Pero antes, cuando yo era joven, me acuerdo cuando primero recibí una Biblia de estudio, me encantó y me sigue encantando poder estudiar, leer la Biblia y luego también tener ayuda en forma de explicaciones acerca de lo que estoy leyendo. También me acuerdo cuando recibí mi primer diccionario bíblico.
y era de mi papá en español. Pero me acuerdo, para mí eso era como algo, como un juguete para un niño, o sea, algo que me traía mucho gozo, poder estudiar palabras usando un diccionario bíblico. Ahora pueden encontrar toda esa información en la internet en su teléfono bien fácil. Si simplemente ponen quién escribió el libro de Santiago en la Biblia y ¡pum! Van a tener cantidades de información. Tienen que tener cuidado de donde están agarrando la información para asegurarse que está bien. Pueden comparar. El punto es que los animo a que investiguen. Déjenme hablarles un poquito acerca de Santiago, que también se conocía como Jacobo. Este Jacobo, o Santiago, lo vamos a llamar Santiago para no confundir a nadie, ¿ok? Ese Santiago, hay como 3 o 4 Santiagos que se mencionan en la Biblia. Entonces la pregunta se convierte: ¿quién es el Santiago que escribió esta carta que encontramos en la Biblia? Y el Santiago que la mayoría de los históricos o personas que estudian la Biblia se dan cuenta, y creo que es muy claro, que el Santiago que escribió esta carta de la Biblia era un medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que para tal vez algunos de nosotros, me acuerdo cuando la última vez que fui a visitar a Guadalajara, mi tierra natal, estaba bien jovenazo yo, y me acuerdo que estaba bien emocionado estudiando la Biblia, estaba aprendiendo mucho. Y una de mis tías nos recogió del aeropuerto, estábamos platicando y de alguna manera empezamos a hablar acerca de la Biblia. Y me acuerdo que mencioné que Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, y me acuerdo la expresión de mi tía. Habiendo ella crecido en el catolicismo, sé que ellos enseñan algo diferente, entonces para ella, y no dijo nada, pero después me di cuenta, yo en el ambiente cristiano, estudiando la Biblia, que el Señor Jesucristo tenía medios hermanos no era problema, no es problema. Pero si alguien ha sido enseñado algo diferente o cree algo diferente, pues obviamente para ellos va a ser: hey, ¿de qué estás hablando? Eso no es cierto. Entonces, en puntos como esos, no me tienen que creer a mí, ni tampoco le deberían de creer a ninguna otra persona. Lean la Biblia, porque hay muchas implicaciones acerca de si el Señor Jesucristo tenía medios hermanos o no. Déjenme leerles en Mateo capítulo 13. Y eso es para todos nosotros, porque quiero que, este es el primer punto que quiero mencionar, pero quiero que sepan por qué decimos las cosas. ¿Ok? En Mateo capítulo 13, comenzando con el versículo 53, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, le enseñaba la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Si tú lees sin conocer nada más y nada más lees los evangelios y lees esa porción, no es posible que salgas con una conclusión diferente a lo obvio que está ahí, que el Señor Jesucristo tenía hermanos y hermanas. 4 hermanos, y los llama por nombre y dice: y sus hermanas. El Señor Jesucristo creció en una familia, ¿cómo decimos blended family en español? Mezclada, combinada. O sea, el Señor Jesucristo tenía a María como su mamá y su papá José era su padrastro, pero la gente lo conocía como su papá. Ellos tal vez no sabían que lo que había pasado, que el Señor Jesucristo había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces la gente que conocía a Jesucristo en la carne lo miraban a ellos como parte de una familia de al menos 9 personas, right? Tenía 4 hermanos, al menos 2 hermanas y sus papás, mamá y padrastro. Entonces era una familia en los ojos de la gente normal, pero eran al menos 9 personas en su familia. Entonces, Jacobo es Santiago, y luego Judas, el penúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis es Judas, es el medio hermano también del Señor Jesucristo que escribió esa carta. Investiguen, aprendamos, sepamos.
Entonces, este Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice Juan específicamente que los hermanos del Señor Jesucristo no creían que Jesús era el Mesías. Yo no sé, me trato de imaginar, ¿se imaginan esos hermanos y hermanas del Señor Jesucristo? Eran medios hermanos de Jesús, nuestro Señor. Pero ellos no creían que era el Mesías. Pero de seguro se daban cuenta que había algo raro con Jesús. Algo muy raro, era diferente. Era Dios en la carne, pero ellos no aceptaban, no creían que Jesús era el Cristo, hasta después de la resurrección. Después de la resurrección, Santiago se convirtió no solamente en un creyente y seguidor de Jesucristo, pero él se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y eso lo puedes mirar específicamente en los Hechos y en Gálatas, donde Pablo dice que fue a Jerusalén y miró a los pilares de la iglesia, donde estaba Juan, Pedro y Santiago. Santiago se convirtió no solamente en un creyente, pero uno de los líderes en la iglesia en Jerusalén, y es quien escribe esta carta. Les digo también, ¿qué más les digo? Que sabemos o creemos que este Santiago murió por su fe en martirio en manos de Herodes Agripa, más o menos en el año 62 después de Cristo. 30 años después de que murió su medio hermano Jesucristo nuestro Señor, él murió en las manos de este emperador. Y eso no lo sabemos de parte de la Biblia, eso lo creemos o lo sabemos por un hombre que escribía de la historia en el primer siglo, que se llamaba Josephus. No sé en español cómo se pronuncia, pero Josephus, él era un historiador en el primer siglo, y él cuenta que murió Santiago en el año 62 en forma de martirio por su fe, lo mataron. Muy interesante, creo yo. Déjenme platicarles. A Santiago le llaman el justo porque se conocía a él que era una persona muy justa, hacía todo bien, era una persona en la cual gente confiaba, y obviamente si se convirtió en uno de los líderes de la iglesia era una persona sobresaliente en su carácter y en lo que creía también. Y se cree también que él era el hermano mayor de nuestro Señor Jesucristo, o después del Señor Jesucristo seguía a Santiago. Déjenme mencionarles unas cosas acerca de la carta de Santiago. Me imagino que todos saben esto, pero déjenme decirlos de todos modos. Esta Biblia no cayó del cielo así. Creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, pero él usó aproximadamente 40 personas para escribir estos libros de la Biblia. 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aproximadamente la mitad de las cartas fueron escritas por San Pablo. Si tomas a San Pablo, a Juan y a Lucas, no sé qué porcentaje, pero creo que es como el 90% del Nuevo Testamento fue escrito por 3 personas. Pero lo que nosotros entendemos es de que aunque Dios usó estas 40 diferentes autores, es el mensaje único de Dios, de parte de Dios, que Dios inspiró todas estas escrituras usando estos 40 diferentes autores. Y lo último que voy a decir de eso es de que también algo fascinante es de que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos hace 3,400 años aproximadamente. 3,400 años. Fueron escritos por Moisés. Esos 5 libros se conocen como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y las últimas escrituras fueron al final del primer siglo, más o menos en el año 95 después de Cristo. Entonces hay como 1,400, 1,500 años entre las primeras escrituras y las últimas escrituras. 40 diferentes autores. Es una de las maneras que razonablemente concluimos que esto no es un libro cualquiera, obviamente, que esto es palabra de Dios. Eso es algo sobrenatural, aunque lo tenemos aquí en nuestras manos. Por eso, siendo la palabra de Dios viva y eficaz, nunca deberíamos de menospreciarla, aunque creo que todos lo hacemos. Creo que todos podríamos decir,
debería de leer más, estudiar más, incluyéndome a mí, pero no deberíamos de menospreciarla, deberíamos de amar la palabra de Dios, porque esta es la manera que Dios se comunica con nosotros. Y nuestro deseo en nuestra iglesia es no que se conviertan todos ustedes en buenos oidores de la palabra. Quiero que ustedes estudien su Biblia. Estamos aquí para ayudar. Muy bien, creo que es todo lo que voy a mencionar. No es cierto, hay mucho más aquí que quiero mencionarles. El libro de Santiago van a encontrar, y quiero que lo lean, se van a dar cuenta que es muy diferente a, por ejemplo, Efesios o Romanos, porque Efesios y Romanos se conocen como libros llenos de doctrina, enseñanza profunda. Santiago, no. Santiago está más interesado aparentemente en hablarle a los lectores de esta carta acerca de cómo deberían de comportarse. Si tenemos fe genuina, entonces esa fe genuina debería de generar en nosotros cierto comportamiento. ¿Okay? Cuando lean van a mirar esa diferencia también, que no hay mucha doctrina obviamente, pero no de la manera que encontramos en otras cartas, como las cartas de Pablo o de Pedro. Ok, hay 108 versículos. Es una carta corta, y de los 108 versículos que componen toda la carta, 54 versículos de esos 108 son mandamientos. Vas a ver que si lees, cada otro versículo en promedio es Santiago diciéndonos o mandándonos cómo deberíamos de comportarnos. Muy interesante, diferente. El comportamiento santo de los creyentes es algo que él está expresando. Y la manera que nosotros vamos a beneficiarnos mucho acerca de la carta si la estudiamos es que Santiago una y otra vez nos está exhortando a que nos examinemos nosotros mismos a ver si de veras tenemos una fe genuina. Y ese es un reto, hermanos. Es un reto de que vengamos a esta carta, la palabra de Dios, y permitir que Dios nos hable, nos enseñe y preguntarnos nosotros, todos nosotros, comenzando conmigo y todos los demás, que nos preguntemos, ¿qué tipo de fe tengo? Basado en lo que Santiago, la palabra de Dios, dice que una fe genuina debería de ser. O sea, si nos preguntamos, ¿cómo sé que tengo fe genuina? Y decimos, bueno, yo pienso que tengo fe genuina porque nunca fallo en la iglesia. Pues qué bueno que nunca fallas, pero eso no es una buena evidencia de que tienes fe genuina, porque cualquier otra persona puede venir a la iglesia cada domingo y nunca fallar, y no tiene nada necesariamente que ver con fe genuina. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de fe genuina y nuestro comportamiento, no solamente de afuera, pero que venga desde adentro, y los motivos por nuestro comportamiento? Es una manera que nos podemos dar cuenta qué tipo de fe tenemos. Entonces va a ser un reto para ver qué tipo de fe tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a tener un mensaje que creo habla acerca de un tema que se repite en esta carta de Santiago. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20, y luego vamos a tomar unos minutos para desarrollar este tema. Y después, cuando ya regresemos la semana que viene, primero Dios, vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, y vamos a pasar un par de meses en el capítulo 1, otros par de meses en el capítulo 2, y un buen tiempo en toda la carta. Entonces tienen ustedes una oportunidad de leer la carta, leer el capítulo 1, saber que la semana que viene, primero Dios, vamos a estudiar los primeros versículos del primer capítulo, y van a estar listos. Muy bien, entonces dice así en Santiago capítulo 2, comenzando con el versículo 14 hasta el 20. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esa es una de las porciones donde Santiago está mencionando acerca de la fe y el tipo de fe que uno tiene, si es genuina o no. So, vamos a desarrollar este punto que vamos a mirar una y otra vez en nuestro estudio de la carta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a mirar esta idea de que fe genuina, 3 puntos. Punto número 1, la fe genuina salva pecadores. Dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego hace la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿O podrá esta fe sin obras salvarle? Lo que está implicando ahí es que la fe genuina salva, pero la fe que no es genuina, él está diciendo, no salva. La fe genuina salva a pecadores. En Efesios 2:8 miramos que este versículo que usamos seguido, porque es un versículo clave, dice que por gracia sois salvos. La gracia de Dios nos salva por medio de la fe, y la fe genuina, obviamente. Dice, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Todo es un don de Dios. La gracia de Dios nos salva, la fe necesaria para salvarnos es un don de Dios. Todo es un don de Dios. Pero la fe genuina es necesaria para salvar. Gálatas 2:16, aquí San Pablo lo dice una y otra vez en un solo versículo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado o salvado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora déjeme mencionar ahorita, Pablo trabaja duro para explicar que una persona no se salva por obras. Y hermanos, quisiera que todos entendamos. Que una persona nunca se ha salvado, se salva, ni se salvará por buenas obras. Y Pablo trabaja bien duro para explicar eso, que solamente por fe, no por obras, que por las obras de la ley nadie va a ser justificado, nadie se va a salvar, solamente por fe. ¿Ok? Ahora, viene Santiago y Santiago dice, no solamente fe, sino fe con obras. Y mucha gente, no mucha gente, pero al principio hay gente que no es una aparente contradicción. Pablo dice, la gente se salva solamente por fe, no por obras. Y Santiago dice, la gente se salva por fe, pero no se puede salvar con solamente fe sin obras. Ahora déjeme explicar eso, a ver si no los confundo, ya los confundí. La salvación es solamente por fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Okay. Pablo está hablando acerca de la salvación por medio de la fe. Santiago está hablando acerca de la evidencia de la fe que salva. O sea, si tenemos fe genuina que salva, tiene que estar acompañada con obras, pero no para ser salvado. Está diciendo, las obras es una manifestación de que tenemos fe genuina. Y si no tienes obras, ¿cómo sabes que tienes fe genuina? Es lo que está diciendo Santiago. No hay una contradicción. Y no es porque estoy aquí tratando de defender la palabra se defiende sola. Pero si no entendemos o no hemos escuchado esto antes, podemos decir, oye, como que Pablo y Santiago se andaban peleando. No estaban peleando ni contradiciendo. Pablo sabe exactamente lo que estaba diciendo y Santiago sabe exactamente lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es un solo autor. El Espíritu Santo les dijo a los dos, los usó a los dos para escribir lo que escribieron. Y no hay contradicción. Sí, la salvación es solamente por fe, pero la salvación por fe, el tipo de fe requerida es fe que tiene obras. Las obras no son para salvarnos, las obras son una manifestación de que hemos sido salvados. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que les leí ahorita? Efesios, en Gálatas. Sí, porque ahí justificados por la fe, no por obras.
Y Santiago dice, cuando somos salvados por la fe genuina, como resultado, van a haber obras. Muy bien. Punto número 2. La fe genuina salva pecadores, pero también la fe genuina es viva. Y aquí nos dice Santiago en el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe genuina es viva, acción, hay evidencia. En versículo 10 de Efesios 2, dice San Pablo, porque somos hechura suya, somos nuevas criaturas en Cristo. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero Él ya nos creó, ya somos nuevas criaturas, y esas nuevas criaturas han sido creadas para buenas obras. Como resultado de haber sido hecho una criatura nueva, Dios ha preparado obras para que yo ande en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos salvó nada más para que estemos contentos y felices y a gusto. Dios nos salvó y tiene obras preparadas para que nosotros andemos en ellas. Next verse. Ese fue Efesios 2:10. En Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen o tienen fe genuina en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito fue escrito por Pablo. Tito, juntamente con 1 y 2 de Timoteo, son cartas pastorales. Pablo le está escribiendo a estos dos jóvenes, Tito y Timoteo, y les está diciendo cómo deberían de comportarse y qué les deberían de enseñar a sus congregaciones, en parte. Y aquí Pablo le dice a Tito, dice, recuérdale, tú como pastor, dice, acuérdale a tu congregación que se deben de preocupar por mantener buenas obras. Y creo que es importante porque, hermanos, nosotros como cristianos somos flojos en las cosas de Dios. Creo que ese es nuestro, si no tenemos cuidado y no nos mantenemos al tanto, dejamos de leer la Biblia un par de días y después ya llega el domingo, oye, ¿y mi Biblia dónde está? Pues, ¿dónde la dejaste? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que la usaste? No me acuerdo, por eso no sé dónde está. Eso no debería ser nosotros el domingo en la mañana, ¿ok? Deberías saber exactamente dónde está tu Biblia, qué fue lo último que leíste y constantemente. Y lo que digo es que si cualquiera de nosotros no leemos la Biblia un día, 2 días, nos vamos de vacaciones, aunque tenemos la Biblia en el teléfono, después de un par de días, todos, es posible que ya estamos muy a gusto y nos acordamos de leer o estudiar la Biblia. Entonces Pablo, conociendo eso y siendo sincero, él le dice a Tito, recuérdale a tu congregación, insísteles con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y si lees Tito, una carta bien corta, 3 capítulos, vas a ver que ahí una y otra vez Pablo repite acerca de buenas obras, la necesidad de que nosotros como cristianos estemos preocupados por buenas obras, obras motivadas por una fe genuina para la gloria de Dios y el beneficio de otra gente, de la iglesia. Nos debería preocupar eso, estar al tanto de eso. La fe genuina salva pecadores, la fe genuina es viva, y punto número 3, la fe genuina se prueba por obras. Se prueba por obras. En el versículo 18 dice, pero alguno puede decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Y Santiago dice, a ver, tú muéstrame tu fe sin tus obras. Y lo que está diciendo Santiago un poco como sarcasmo ahí, dice, a ver, tú que dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin obras. Y lo que él está diciendo, dice, no vas a poder. La fe genuina se prueba por obras, no por palabras. Uno puede decir, yo tengo mucha fe. Oh, ¿de veras? Oh, qué bueno. ¿Y cómo sabes? No, pues porque yo sé si tengo fe o no, ¿no? Claro que tengo fe. Ok, pero muéstrame tu fe. Y ahí es donde muchos pararíamos y dicen, bueno, ¿cómo? No sea ridículo, ¿cómo te voy a enseñar mi fe? Y Santiago dice, fácil. Tú muéstrame tu fe sin obras y no vas a poder. Y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Mis obras te muestran a ti que tengo fe. Mire, la fe, creo que lo mencioné no hace mucho, la fe no
tiene nada más que ver con el cristianismo. Toda la gente ejercemos fe, una confianza, y se muestra por medio de nuestras obras. Por ejemplo, un ejemplo fácil y común es que los que manejamos, o si viajas en carro o en avión, en un carro, ¿te acuerdas cuando comenzaste a manejar, las primeras par de veces que manejaste y luego te dijeron, primero en un estacionamiento tal vez donde no hay carros, y luego te llevaron a una autopista o una calle donde ibas tú para un lado y carros venían del lado opuesto? ¿Te acuerdas del miedo? Porque en tu mente decías, oye, ¿y qué tal si yo voy bien, pero qué tal si la persona que viene para acá se viene para acá y ahí quedamos? Y eso es muy normal, ese miedo. Pero ejercemos fe al subirnos a un carro, ir 50 millas por hora y sabiendo que va a haber un carro 50 millas por hora de este lado opuesto, y que si chocamos va a ser un choque de 100 millas por hora y ahí vamos a quedar. Pero ya después de un rato no te preocupa. ¿Por qué? ¿No puedes tener un accidente? Sí puedes, pero estás ejerciendo fe de que tú no te vas a ir para allá y que el otro no se va a meter a tu carril y van a chocar. En veces sucede, y por eso se requiere fe, nos damos cuenta que en veces, pero confiamos de que no va a suceder, y no andamos, cada vez que viene un carro no te haces a un lado, tú le das, y en veces pasas por tal vez 3, 4, 5 pies, 1 metro, y no chocamos nada más por 1 metro, pero es calculado y tenemos fe que no, todos vamos a hacer lo correcto y no va a pasar nada. O sea, la fe la ejercemos en muchas maneras, todo el tiempo. Y sabemos que tenemos fe porque actuamos basado a la fe. No solamente decimos, sí, a mí no me da miedo, yo sé que todos se van a quedar en su carril. Ok, súbete al carro. No, porque qué tal si se me... O entonces no confías, no tienes... Sí tengo fe, pero no... O sea, es una contradicción cuando decimos, sí, me animo a hacer esto, pero no lo hago. Cuando éramos niños siempre bien valientes. Oye, ¿tú te animarías a una... ¿Cómo se dice? Parachute. Paracaídas. Y me acuerdo de niño teniendo esas conversaciones en las calles de Guadalajara. Sí, yo sí. Y ahora, no. Y si me dice, yo sí me animo. Confío en el paracaídas, confío en el instructor. Vamos pues. No. Entonces no confías. Sí confío. Vamos pues. No. Estás mostrando que no confías. La fe en Cristo es similar en el sentido de que podemos decir que confiamos en Cristo, podemos decir que Él es mi Señor y mi Salvador, Él es mi Rey, pero si nuestras vidas no lo muestran, Santiago dice, entonces, ¿para qué dices que tienes fe si no lo puedes mostrar? Y si no lo puedes mostrar por falta de obras, es porque no tienes fe. Tu fe sin obras está muerta. Y toda la carta se trata de una manera u otra acerca de ese punto. Génesis 22:12. Pensaba platicarles toda la historia, pero en Génesis 22:12 hay una historia muy interesante de Abraham. Abraham fue escogido por Dios para ser el padre de los judíos, y Abraham se conoce como el padre de la fe. Y Abraham a la edad como de 100 años tuvo un hijo con su esposa Sara, que también ya estaba bien avanzada en años, y tuvo un hijo, Isaac, era el hijo de promesa. Y Dios un día le dice a Abraham, probándole la fe de Abraham, dice, Abraham, párate y básicamente sacrifícame a tu propio hijo, Isaac. ¿Y saben qué hizo Abraham, el padre de la fe? Estaba dispuesto a hacerlo, se lo llevó a Isaac, lo puso en el altar, sacó el cuchillo, levantó la mano para matarlo, y luego Dios le dice, hey, ok, calma, no lo mates y no le hagas daño. Dice aquí, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y después en el Nuevo Testamento usan este ejemplo para decir, miren, ¿cómo sabemos que Abraham tenía fe, confiaba en Dios? Estaba dispuesto a matar a su único hijo, el hijo de promesa, porque Ismael no era hijo de promesa. Entonces estamos diciendo que Abraham muestra su fe
por medio de sus obras o acciones. Y eso es lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Es tu fe genuina? ¿O es tu fe en algo equivocado? ¿O es tu fe una fe muerta que no tiene obras para mostrar que de veras tienes una fe genuina? Y estas obras, ya dijimos desde el principio, las obras no son suficientes porque una persona puede hacer un montón de obras cristianas y no tener fe genuina porque las está haciendo con motivos equivocados o por razones equivocadas o malas, y no como un fruto de la fe que tenemos de parte de Dios, una fe genuina. ¿Ok? Todo eso lo vamos a realmente desarrollar con más profundidad, con más calma, conforme llegamos a estas porciones. Así que ahora vamos a dejarlo ahí, acerca de este tema de la fe genuina. Les animo a que lean Santiago, que estudiemos, que los próximos meses que estemos en esta carta nos familiaricemos con esta carta y que Dios nos ayude a crecer en nuestro conocimiento de Él y que crezcamos en nuestra fe y entendimiento de su palabra, juntos. ¿Ok? Vamos a tomar comunión. Si quieren participar en la comunión y no agarraron uno de estos, levanten la mano y vamos a pasar y darles uno. Pero si tienen uno de estos, vamos a mirar este versículo 1 en capítulo 5 de Romanos. Lo hemos mirado antes y no hay ningún problema en repetir versículos. Y Romanos 5:1, aquí Pablo hablando acerca de la fe, muy importante, dice que somos justificados pues por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, o nuestro Señor Jesucristo. Este versículo dice cosas muy importantes. Dice que somos justificados ya. Somos justificados, somos declarados justos. ¿Por quién? Por el juez del universo. El único que nos puede juzgar, nos juzga justos. Él nos justifica, pues, ¿cómo? Por la fe. Y tenemos como consecuencia paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, lo que hacemos cuando tomamos comunión, estamos quitando el primer plástico aquí para agarrar este pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado en nuestro lugar, pues fue un cuerpo puro, santo y perfecto, sin pecado. Por eso usamos pan sin levadura como una representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por todos nuestros pecados. Y lo aceptamos, hermanos, lo aceptamos por fe. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, le damos gracias de nuevo por esta mañana, este primer día de la semana que comenzamos en este lugar. Gracias por todas sus bendiciones, gracias por su palabra. Espíritu Santo, confiamos y le pedimos que sea usted nuestro maestro, nuestro guía, que usted nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir su palabra. Ayúdenos a ser humildes lo suficiente para darnos cuenta que a usted lo necesitamos todo el tiempo. Pero gracias por la obra que ha hecho, continúa haciendo y promete terminar en cada uno de nosotros. Doy gracias por todas las personas que estamos aquí. Pedimos su bendición conforme nos despedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.